Bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal entre nosotros con el Señor, para que su voz nos siga instruyendo y nos siga llevando por el camino derecho, el camino estrecho, pero el camino que nos lleva a la bendición, a la vida eterna. Le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque están nuevamente ahí, atentos y dispuestos para poder estar recibiendo la palabra de vida que solamente nuestro Dios nos puede dar. Y es la palabra que nos va a estar alimentando nuestro espíritu constante y permanentemente. Nuevamente, bienvenidos. Y le invito a que esté ya preparado su mente y su corazón para entregárselo y disponerlo completamente a la palabra de nuestro Dios que este día vamos a recibir. Pero antes vamos a orar. Usted sabe que tenemos que poner siempre en oración todo el tiempo que pasemos con el Señor, con nuestro Dios, desde el inicio. Vamos a orar para pedir a nuestro Dios que bendiga nuestro tiempo entre usted y yo y con Él para poder recibir su palabra. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien seguimos, a quien servimos, te pedimos que podamos nosotros recibir tu enseñanza con un entendimiento espiritual que nos ayude a comprender las Escrituras y a poder oír tu voz, Señor. Queremos ser un pueblo que pueda oír constantemente tu voz y tener bien afinado nuestro oído espiritual. Te pedimos que lo abras, Señor. Abre nuestro oído espiritual para poder tener esa finura en nuestro oído que solamente pueda identificar tu voz, y también, Señor, cualquier voz que no sea la que estamos acostumbrados a oír, nosotros no le hagamos caso. Ningún caso le hagamos a esas voces que no vienen de ti. Para eso te pedimos, Señor, que nos permitas tener el oído abierto y bien entrenado para solamente reconocer tu voz, y que este día, en este momento, podamos nosotros estar recibiendo esa palabra espiritual y estarla escuchando por nuestro oído espiritual también. Nos hacemos invisibles e imperceptibles a toda hueste de maldad y declaramos que la palabra que hoy vamos a escuchar será de grande bendición y edificación. Establece tu paz entre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 15. Dice la Escritura: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10. Respondió Jesús y le dijo:
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Bien, dentro de estos 15 versículos Dios nos va a estar enseñando cosas muy preciosas. Regresemos por favor al versículo 1, en donde dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, pasamos al 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si nosotros nos damos cuenta de estos tres primeros versículos de este capítulo, vemos que nuestro Señor Jesucristo entendió lo que los fariseos estaban diciendo. Es decir, los fariseos se habían dado cuenta que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. En cuanto al hacer y bautizar discípulos, aquí vemos que el Señor Jesucristo, en este capítulo, la Escritura nos muestra que Él ya había hecho lo que en Mateo 28, versículos 19 y 20, vayamos a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo nos habla de la gran comisión. Nos habla de cuando Jesús le ordena a sus discípulos que vayan, hagan discípulos a todas las naciones y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta orden que Jesús está dando en Mateo capítulo 28, versos 19, y agregamos el 20, porque en el 20 está la promesa, a razón de este mandamiento. Resulta que en Juan capítulo 4 vemos en el versículo 1 que Jesús ya había hecho lo que en Mateo 28 estaba mandando a hacer. Entonces Jesús tenía la autoridad para mandar a sus discípulos a hacer discípulos, y la autoridad para mandar a que sus discípulos bauticen a los discípulos que vayan teniendo. Esto es algo muy interesante para todos nosotros, porque nada nos va a dar a nosotros mayor autoridad en una orden que el haber realizado obedientemente la orden que estamos emitiendo. Eso es lo que a nosotros nos da autoridad, y Jesús nos lo enseña en este pasaje, porque Él, cuando en Mateo 28, poco tiempo antes de que sea llevado al cielo, ordena la gran comisión de hacer y bautizar a los discípulos. Y bautizar discípulos es una orden que Él mismo le daba a sus propios discípulos. Era algo que entonces Él ya había hecho, y nos dice Juan capítulo 4 que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y luego nos aclara el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos. Es decir, sus discípulos ya estaban dando frutos también. Sus discípulos ya estaban operando en la fructificación. Pero bueno, el versículo 3 nos dice que después de que Jesús entendió estas cosas, dice, salió de Judea. Judea entonces era el lugar en donde Jesús ya había levantado nuevos discípulos. Jesús ya había aumentado el número de sus discípulos. Y esto es algo sumamente interesante, porque Jesús, teniendo sus propios discípulos, estaba levantando nuevos discípulos en Judea. Y esto habla de que cuando nosotros somos maestros, nosotros podemos levantar nuevos discípulos sin descuidar a los discípulos que ya tenemos en formación y que ya van avanzando en el camino de Dios. Esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que entender, porque todo aquel que es discípulo es llamado a ser un maestro. Pero el maestro va a recibir del cielo, va a recibir del Padre a una serie de discípulos, a un número de discípulos, pero no todos al mismo tiempo, sino que en determinados o diferentes tiempos y también en determinados o diferentes lugares. Por lo tanto, aunque levantemos a un primer grupo de discípulos, eso no quiere decir que sean los únicos discípulos con los que nos vamos a quedar. También la Escritura nos está enseñando de que se van a añadir nuevos discípulos, y en la añadidura de los nuevos discípulos, o en la integración más bien de los nuevos discípulos, los discípulos que ya están establecidos, los discípulos que ya tienen un tiempo caminando y aprendiendo del maestro, van a ayudar al maestro a la integración de estos nuevos discípulos. Esto quiere decir que el Señor nos está llevando a que siempre tenemos que seguir avanzando y avanzando en el conocimiento de Dios, en la búsqueda de la voz de Dios, porque se van a ir integrando nuevos discípulos que también requieren la misma atención, con la misma calidad y la misma claridad en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, Judea era el lugar en donde Jesucristo, con la ayuda de sus discípulos, me refiero en cuanto a la atención de los discípulos que se estaban integrando, Jesucristo entonces había levantado nuevos discípulos, y dice el versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. Judea es un lugar que se encuentra al sur. Es un lugar que estaba al sur de Israel. Entonces, Judea, por la ubicación geográfica que tenía, que era al sur, significa, el sur en la palabra significa el lugar de las operaciones de Satanás. El lugar de las operaciones de Satanás. Entonces, ¿dónde Jesús había levantado nuevos discípulos? Los había levantado en el lugar donde Satanás había establecido su centro de operaciones. Y esto también es algo que tenemos que darnos cuenta, porque si bien alguien que tiene el llamado de maestro y siente en el corazón ese llamado de Dios y ese ministerio de Dios de enseñarle a otros la palabra, es precisamente en el lugar en donde Satanás está operando, en donde Satanás tiene establecido su centro de operaciones y tiene autoridad en ese lugar, en donde el discípulo el maestro va a ir por esos nuevos discípulos que son escogidos también, que son del pueblo de Dios, y que Dios los ha escogido para que alguien como usted o como yo vayamos a ese lugar y los saquemos de las garras de Satanás, que lo está devorando y lo está destruyendo. Entonces, ese es lo que representa Judea, que está al sur de Israel. Y dice el versículo 3, y se fue otra vez a Galilea.
¿Por qué dice otra vez a Galilea? Sí. Si nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 4, en el versículo 15, nos dice la escritura: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, Galilea de los gentiles es el lugar en donde Jesús empezó su ministerio. Ahí Jesús comienza su ministerio, y lo que nos quiere decir el libro de Juan en el capítulo 4, versículo 3, al final, diciéndonos: y se fue otra vez a Galilea. Nos está diciendo la escritura que Jesús, después de que en Judea había levantado gran número de discípulos, o un número de discípulos, ¿verdad? Porque dice que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Nos dice entonces que sale de Judea y se va otra vez a Galilea. Entonces Galilea es el lugar en donde él comienza su ministerio. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? En Judea se está terminando un ciclo, y entonces Jesús regresa a Galilea, donde comenzó su ministerio, para empezar nuevamente el ciclo. Esto quiere decir que la formación o la integración de discípulos es un ciclo que continuamente termina e inicia nuevamente. Termina y vuelve a iniciar, porque siempre hay nuevos discípulos que el Señor está poniendo o ha determinado que sean enseñados por nosotros. Jesús entendía esto. Por eso es que Él se va a Galilea, porque en Galilea tenía que Él hacer o empezar nuevamente este ciclo de formación de discípulos. Sigamos en la lectura. Juan capítulo 4, sigamos en el verso 4. Y dice la escritura: y le era necesario pasar por Samaria. Aquí usted, yo creo que se ha de acordar que cuando hablamos de la palabra era necesario o es necesario, en las versiones antiguas se menciona la palabra menester. Esto nos indica que aquello que es necesario es algo que necesitamos hacer o necesitamos practicar, porque es lo que requerimos para ir hacia ese camino de salvación, hacia ese camino de vida eterna. No es solamente una necesidad, porque algo tenemos que hacer, sino porque hay todavía una meta a la cual hay que llegar, y esa es la vida eterna. Entonces, cuando la Biblia nos habla de lo que es necesario o era necesario, nos está diciendo que aquella actitud o aquella práctica o acción que debemos de hacer necesariamente es algo que nos va a estar llevando a la vida eterna. No vamos a poder llegar a la vida eterna si no hacemos aquello que la Biblia nos dice que es necesario. Entonces yo le voy a pedir que cuando usted esté estudiando la Biblia, usted ponga mucha atención a las partes o los versículos en donde habla la Biblia acerca de lo que es necesario, era necesario, porque tiene gran relevancia y un gran valor dentro de la Biblia con respecto a nuestro camino hacia la vida eterna. Entonces Jesucristo tenía que pasar por Samaria, y Samaria es un lugar que su nombre significa guarda o atalaya. Guarda o atalaya es aquella persona que está buscando constantemente la palabra de Dios. Es alguien que está en la búsqueda de la palabra de Dios para poder tener la voz de Dios y comunicar la voz de Dios. Ese es un guarda, ese es un atalaya. Entonces quiere decir que Jesús estaba buscando o tenía que pasar por Samaria, porque allí habían guardas o habían atalayas que también son del pueblo de Dios,
pero que estaban en ese lugar de Samaria, y Jesús tenía que ir por ellos, y Jesús tenía que encontrarlos para levantarlos como unos discípulos. Dice el versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este lugar de Samaria llamado Sicar significa saciedad. Le voy a pedir que usted lo apunte allá en su libretita. Al rato, conforme vamos avanzando en la enseñanza, usted va a entender por qué le doy el significado de Sicar, que significa saciedad. Versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Esta mujer samaritana, esta mujer que es de Samaria, yo quiero hacerle un apunte aquí, que Samaria era un lugar, o fue un lugar que fue comprado por un personaje en la Biblia de nombre Omri. Omri significa amontonar, ¿sí? Significa amontonar. Y cuando nosotros hablamos de amontonar, estamos hablando de amontonar, en este pasaje se refiere a amontonar cosas materiales, a amontonar bienes, riquezas de esta tierra, y esto con codicia o con avaricia. Entonces, con base en lo que en la historia de Samaria nos explica la Biblia, que Samaria fue comprada por un personaje llamado Omri. Este personaje, o el nombre de este personaje, nos muestra que en Samaria había un mover por el amontonar riquezas, el acumular bienes de esta tierra, y no por necesidad, sino que era simplemente por avaricia o por codicia. Estamos hablando de una mujer. Una mujer en la Biblia representa a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos está diciendo aquí? La Escritura nos está diciendo que hay iglesias que tienen una enseñanza en donde la enseñanza está basada precisamente a buscar bienes terrenales, a acumular bienes de esta tierra, propiedades, dinero, cosas que nos atan a esta tierra. Pero es precisamente la enseñanza que están teniendo estas iglesias. A esas iglesias representa la mujer samaritana, la mujer que se acerca a Jesucristo. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que si Jesús, al ir a Galilea y a empezar un nuevo ciclo y tener que pasar por necesidad a Samaria, es donde aquí nosotros vemos que Jesús iba por unos nuevos discípulos que están teniendo una enseñanza, pero que esa enseñanza está siendo fundamentalmente tener sus ojos en las cosas de aquí de la tierra, en riquezas, en propiedades, en bienes, en dinero, en éxitos, en logros de aquí de la tierra, pero no les están enseñando el poner sus ojos en el cielo, en la vida eterna. Y eso es lo grave, porque ese tipo de enseñanzas cautivan grandemente y hacen sobresalir la avaricia y la codicia entre los congregantes, teniendo a Dios entonces como alguien que les va a proveer todo de las cosas, todo acerca de las cosas materiales. Y entonces el objetivo de ellos es que Dios, seguir a Dios y estar en Dios, pero para que Él les provea, les dé, les otorgue riquezas, bienes, y ellos amontonen y amontonen y amontonen todas esas riquezas. Pero para nada están poniendo los ojos en la vida eterna, que eso es a lo que Jesucristo nos ha estado enseñando.
que nosotros no estemos atados por nada de aquí de la tierra, sino que nosotros pongamos nuestros ojos en el cielo, en la meta, en el galardón, que es la vida eterna. Y para entrar a la vida eterna no nos va a servir de nada cualquier cantidad de millones de pesos, de dólares o cualquier cantidad numerosa de lingotes de oro o el número de casas que lleguemos a tener o de carros. No nos va a servir para nada el poder entrar a la vida eterna o querer entrar a la vida eterna y comprar nuestra entrada a la vida eterna con ese tipo de propiedades, con ese tipo de riquezas. No. Por eso es que el Señor tenía que pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, porque esa gente que está en una iglesia recibiendo este tipo de enseñanzas son escogidos también. Son escogidos. Esta iglesia que está llevando a sus congregantes a amontonar cosas de aquí de la tierra, en muchas de esas iglesias hay un gran número de escogidos a los cuales Dios quiere que lleguen a la vida eterna. Pero para que lleguen a la vida eterna necesitan dejar de poner sus ojos y su visión y su perspectiva en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, y ponerlas ahora en las del cielo, en las cosas del Espíritu, en las cosas que nos van a llevar a la vida eterna. Entonces, a este tipo de iglesias son las que la mujer samaritana representa. Y vemos entonces que en el versículo 7, que acabamos de comentar, que viene esta mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero en el versículo 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bien, cuando el versículo 8 nos habla de que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, nos está mostrando que los discípulos fueron a comprar de comer, pero eso significa que son los que están pagando el precio por la palabra de Dios. Un verdadero discípulo paga el precio por la palabra de Dios. Y no estamos hablando de un precio exclusivamente en dinero, sino que aún el precio por buscar la palabra de Dios es nuestra propia vida, nuestro propio tiempo, la dedicación y el corazón puesto completamente en buscar la voz de Dios, en hacer la voluntad de Dios. A eso se dedica un discípulo, a buscar esa palabra. Por eso es que dice que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, dice el versículo 9, seguimos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjese que palabra estaba diciendo aquí la mujer samaritana, que por algunas diferencias y algunos problemas entre judíos y samaritanos, estos dos grupos de personas no se trataban entre sí. Pero cuando el Señor recibe esa orden de parte del Padre de tener que ir a Samaria, o le era necesario más bien pasar por Samaria y entonces llegar a esa ciudad llamada Sicar, es porque aunque el Señor no tuviera el trato como judío con ningún samaritano, al igual que los demás judíos y que los demás samaritanos, el Padre tiene especial cuidado y especial atención por su pueblo que se encuentra en Samaria, por ese pueblo que está recibiendo enseñanzas terrenales y enseñanzas mundanas. El Señor quiere sacarlos de allí. Y para eso el Señor va a utilizar a un maestro que ya entienda las cosas del Espíritu y que esté viviendo en las cosas del Espíritu, porque es ese maestro quien les va a cambiar la perspectiva, quien le va a cambiar la forma de ver a Dios y las enseñanzas de Dios y los propósitos de Dios, de que no es
que Dios nos haya permitido llegar a Él para llenarnos de riqueza y amontonarnos de cosas materiales, que bien, en algún momento lo puede usted tener, Dios se lo puede dar, pero el objetivo no es que nuestra visión, nuestros ojos, nuestro propósito esté buscando eso. No, nuestra visión, nuestro propósito debe estar buscando exclusivamente la vida eterna. Y para eso tienen que haber enseñanzas que nos lleven a ver en lo espiritual, que nos lleven a ver las cosas del cielo. Y es un maestro que ya vive en lo espiritual quien nos va a quitar esa visión terrenal y la va a poner en el espíritu. Entonces el Señor recibe esa orden de tener que pasar por Samaria e ir a Sicar, y entonces quitarle a esa iglesia samaritana la visión terrenal y mundana y ponerla en perspectiva de eternidad, aunque no se trataran entre sí. Pero el escogido siempre va a recibir esa oportunidad de poner sus ojos hacia Dios. Y para eso el Padre está buscando levantar esos maestros, esos ministros del Espíritu. Que si usted es un discípulo que está caminando junto al Maestro, que está disciplinadamente atendiendo la convocatoria y las enseñanzas que el Padre le está dando a través de su Maestro, es usted alguien que está muy probablemente, muy seguramente, llamado por Dios a ser un maestro de la palabra del Espíritu, un ministro del Espíritu, porque hay mucho pueblo de Dios que está en los templos recibiendo enseñanzas terrenales y no hay quien les haga cambiar la visión y la perspectiva hacia la vida eterna. Seguimos en el versículo 10. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjense, Jesús entonces empieza este proceso en que le está diciendo a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo: no conoces ni el don de Dios y por lo tanto ni a Dios, y tampoco conoces al que te dice, dame de beber. Entonces, ¿por qué esta mujer samaritana, que si bien aquí en el versículo 10, Jesús le está diciendo que esta mujer no conoce el don de Dios, por lo tanto no conoce a Dios y tampoco conoce con quién está hablando, que es el que le está pidiendo que le dé de beber? Pero, ¿por qué esta mujer desconoce esto? Porque precisamente las enseñanzas que recibe esta iglesia son de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Usted sabe que hay dos tipos de sabiduría: la que viene del cielo, la que viene de Dios, y la terrenal, animal y diabólica. Entonces, hay iglesias que están siendo enseñadas con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Son aquellas que ponen al pueblo en la perspectiva terrenal y mundana. Y por eso no conocen el don de Dios, no conocen a Dios y no conocen al Hijo. Pero, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué Jesús menciona esto? Porque en el versículo 10 le está diciendo: no conoces a Dios y no conoces al que te dice, dame de beber, que viene siendo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y esto en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 17, veamos Juan, en el capítulo 17, usted se va a acordar ahorita de ese versículo, en el verso 3, dice: y esta es
la vida eterna. La vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la mujer samaritana no conocía ni a Dios, ni conocía al Hijo. Por lo tanto, no sabía lo que es la vida eterna. Y eso es lo grave, porque en un púlpito donde la visión del que dirige es terrenal, es una enseñanza mundana, diabólica, de sabiduría humana, así tiene a toda la iglesia, con visión terrenal, con sabiduría humana, buscando amontonar bienes materiales, creyendo que con todos los bienes materiales que le van llegando, ya está establecido en el reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo de aquí de esta tierra. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo de aquí de este mundo. Por eso Jesús un día dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso lo dijo claramente Jesús. Entonces Jesús, en el capítulo 4 que estamos viendo, versículo 10, le empieza a decir a la mujer samaritana estas cosas para cambiarle la perspectiva de terrenal a celestial. Y le está diciendo: tú necesitas conocer a Dios, o el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? En realidad el don de Dios es la salvación. El don de Dios es la salvación. Pero si esta mujer no conocía el don de Dios, por lo tanto no conocía a Dios. Y si no conocía a Dios, tampoco conocía al que con el que estaba hablando, que era el Hijo de Dios. Entonces esta mujer no sabía nada de la vida eterna. No sabía nada de la vida eterna. Pero esta mujer, Jesús se la encuentra en un pozo, yendo por agua, yendo por bebida. Entonces es ese tipo de personas que constantemente están buscando el agua de la palabra. Sí, y asisten a un templo y asisten a una iglesia, pero ahí las enseñanzas son terrenales, son de sabiduría de hombre. Les ponen la perspectiva y la visión hacia lo mundano, hacia la avaricia, hacia la codicia, hacia el amontonamiento de riquezas, y no en la vida eterna. Esta mujer constantemente, y podríamos decir hasta donde podríamos pensar que religiosamente todos los días iba a buscar el agua. ¿Por qué? Porque hay un versículo aquí un poquito más adelante, en este versículo 15, versículo 15 de este capítulo 4, dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces ella, cada vez que tenía sed, iba allí a buscar el agua en el pozo. Religiosamente iba a ese lugar. Ahora, en un pozo, ¿qué hay? Agua, pero agua estancada. Agua estancada. ¿Sí? Por eso es que Jesús se sienta junto al pozo y dice: aquí hay agua. Sí, sí hay agua. Sí, en este lugar sí hablan la palabra, pero no tiene vida. Y no tiene vida porque le están dando perspectiva terrenal, perspectiva mundana, perspectiva diabólica, perspectiva que hace que se ate la gente aquí a la tierra y no ponga sus ojos en el cielo, ni busque la vida eterna. Entonces Jesús necesita levantar a esos discípulos que llega el momento en que quedan insatisfechos de ese tipo de enseñanzas. Porque el verdadero pueblo de Dios en el espíritu va a sentir que hay más que aquello de lo que le están dando en ese lugar.
Hay más de Dios, hay cosas más grandes que las cosas terrenales, hay cosas más profundas que aprender, hay cosas de mayor y elevada sabiduría o de mayor profundidad entre los misterios de Dios que Dios quiere revelar. Entonces, es ahí donde el Señor está junto al pozo y quiere que esas aguas que está recibiendo su pueblo cambien, ya no sea la misma agua, porque si el agua está estancada, quiere decir que es una iglesia que en lo espiritual está estancada en las cosas materiales, en la acumulación de las riquezas y de los bienes. Y si toda la visión y toda la perspectiva de la iglesia es terrenal, toda la iglesia, así sean 5 millones de personas, todos están estancados. Porque para que una iglesia vaya a la vida eterna, necesita que las aguas de la palabra fluyan, no estén estancados. Y lo terrenal te estanca, lo terrenal te detiene, no te permite avanzar ni crecer hacia la vida eterna, ni aún crecer en el conocimiento de Dios, y por lo tanto no puedes crecer en lo espiritual. Por eso es importante esforzarnos para entender la palabra con la voz de Dios en un sentido espiritual. Entonces, estamos en el verso 10, vayamos al verso 11, que dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Fíjense que la perspectiva de la mujer, totalmente terrenal, totalmente material, totalmente física, no espiritual, porque ella misma le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, no tienes con qué sacar esa agua viva que me acabas de decir. Y Jesús menciona en el versículo 10 agua viva, porque el agua del pozo es agua muerta. Pero él dice que si conociera a quien le está pidiendo de beber, él le daría agua viva. Y la mujer, con perspectiva terrenal, porque es lo que le han enseñado, le dice: ¿con qué lo vas a sacar? El pozo es hondo. El pozo es hondo. Si estamos hablando de que la mujer está diciendo que el pozo es hondo, es que la mujer, es que el pozo tiene una gran distancia de la superficie hacia el lugar en donde se encuentra el espejo de agua. Entonces, toda esa profundidad es interna en la tierra. Toda esa distancia, y ya está hablando de hondo, quiere decir que está alejado de la superficie el espejo de agua. Está diciendo de que para poder sacar esa agua todavía tiene que introducirse más a lo terrenal. Entonces, toda esa enseñanza que está recibiendo la mujer samaritana, que le hace tener una perspectiva terrenal, tiene una gran profundidad de tierra, de lo mundano, de lo terrenal, no de lo espiritual, no de las cosas del cielo. Agua sí, palabras sí, pero con una gran profundidad de tierra, una gran profundidad de carnalidad, de perspectiva terrenal, de sabiduría humana. Por eso es que la mujer no puede entender lo que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, el ministro del Espíritu, le está explicando o le está ofreciendo. Porque ella dice, no entendía cómo Jesús podía sacar esa agua si el pozo es hondo. Y le dice: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Dice, ¿dónde está? Pero aquí vemos entonces cómo cuando hay un escogido de Dios que está siendo enseñado
en lo terrenal y viene un ministro del Espíritu y le empieza a hablar desde lo más sencillo de las cosas del Espíritu, despierta el interés y despierta esa necesidad que tiene por conocer lo que espiritualmente el Señor le quiere enseñar, porque empieza a decir o a sentir que lo que le están enseñando o lo que le están mostrando en ese momento, que es el agua viva, la palabra del Espíritu, empieza a percibir que tiene un sabor especial y mucho mejor que el agua que el agua del pozo, que el sabor del agua del pozo. Entonces la mujer empieza a despertar en lo espiritual y le dice: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Dónde está? Porque si ella no hubiera, si el Señor Jesucristo no hubiera despertado el interés en esta mujer, o la mujer no hubiera tenido el interés por lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba proponiendo o le estaba ofreciendo, simplemente se hubiera quedado con la pregunta de pues, ¿dónde lo vas a sacar? Pues está hondo el pozo. Pero despierta en el Espíritu esta mujer, y entonces aquí vemos como ella pregunta: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Verso 12 le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí vemos algo interesante, que al hablar ella de Jacob y de toda la historia de Jacob y lo que conocía de este pozo, que es Antiguo Testamento, aquí estamos hablando de que esta persona o esta iglesia tiene cierto conocimiento de lo literal, de la ley. Tiene un conocimiento de la ley, pero no pasa de allá. No pasa de lo literal. Por eso es que su perspectiva es muy corta, es terrenal, no es del Espíritu. Por eso ella le pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjense cómo está hablando. Dice: nuestro padre Jacob, nuestro, en plural, que nos dio, plural, este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Todo va en plural. Esto habla del amontonamiento. Esto habla de cómo ella tiene la perspectiva de que lo numeroso es mejor. El amontonamiento o el gran número de cosas terrenales, eso significa gran bendición de Dios. Eso significa ser grandemente bendecido de Dios. Esa es su perspectiva. Por eso es que le pregunta, porque a Jesús lo ve solito, lo ve sentado, no lo ve con ganados, no lo ve con hijos, no lo ve con nada numeroso. Él solito estaba sentado en el pozo. Y por eso, bajo la perspectiva del amontonamiento, bajo la perspectiva de que todo lo numeroso, terrenalmente hablando, significa ser una mujer o un hombre bendecido de Dios o por Dios, le dice a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice que nos dio este pozo. Es nuestro padre, pero mira cuántos somos nosotros. Jacob es nuestro padre y nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. O sea, él es nuestro padre y nosotros somos muchos, pero además él tenía más hijos y tenía muchos ganados. O sea, era un hombre sumamente bendecido por Dios. Esa era la perspectiva, es la perspectiva de una iglesia, de este tipo de iglesia que representa la mujer samaritana, en donde el tener mucho de las cosas terrenales, de las cosas materiales, significa ser bendecido grandemente por Dios. Pero a Jesús lo ve solito. Y por eso es que
quizás hasta sarcásticamente le dice: ¿eres tú mayor que Jacob? ¿Dónde están tus ganados? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu fructificación? ¿No se ve? ¿Dónde están los grandes números de lo que amontonas o se puede amontonar para que yo te pueda ver como un hombre exitoso, como un hombre bendecido por Dios? ¿Dónde está? Nada más te veo a ti solito. Fíjese cómo estos escogidos de Dios están con una visión completamente terrenal. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le estaba diciendo: quien bebe de esta agua va a tener sed nuevamente, es decir, va a estar insatisfecho. Va a llegar el momento en que va a tener insatisfacción, no va a estar satisfecho, va a querer más. El que es pueblo de Dios, va a llegar el momento en donde le están dando solamente enseñanzas literales, con sabiduría terrenal, con enseñanzas de avaricia, de codicia, de amontonamiento. Pero entonces el escogido de Dios, aquel a quien Dios va a levantar y tiene propósitos de levantarlo como discípulo para vida eterna, va a decir: esto no me sacia, esta agua no me sacia, tiene que haber un agua que tenga más frescura, que me quite esta sed, la sed por la palabra, la sed por las cosas del Espíritu. ¿Qué más hay? A lo mejor ni sabe que hay una palabra del Espíritu, pero su espíritu le hace sentir que hay algo más que lo que está obteniendo. Por eso es que Jesús le dice: quien bebe de esta agua, es decir, de la del pozo, del agua estancada, le dice: volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Dice: no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, fíjese muy bien, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ya no va a ser agua estancada, va a ser una fuente. Una fuente es donde fluye el agua, un agua que tiene movimiento. Dice: es una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces esa agua que va a recibir va a estar fluyendo en él y lo va a llevar hacia la vida eterna. Que salte para vida eterna. Va a ser un agua en movimiento, y toda agua en movimiento es un agua viva, es un agua fresca. Esta agua es la enseñanza del Espíritu, la enseñanza que pone nuestra perspectiva en la vida eterna. Por eso es que Jesucristo está diciendo: el agua, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no para las cosas terrenales. Ya no va a importar cuánto tiene de dinero, cuántas casas, cuántos negocios. Ya no va a estar pidiendo eso, ni va a estar siendo movido a quedarse en un templo o a estar buscando a Dios movido por la avaricia o por la codicia. No, sino que va a estar en la plena esperanza de la vida eterna, buscando la palabra del Espíritu, buscando la palabra, la voz de Dios, siendo un discípulo, dejándose enseñar por el Maestro, aunque anteriormente hubiera tenido una visión terrenal, una perspectiva mundana. Solamente a través de un Maestro del Espíritu, quien tiene una perspectiva terrenal puede cambiar su perspectiva a la perspectiva celestial, a la perspectiva de la vida eterna, que es lo que el Señor quiere que tenga su pueblo. Esa perspectiva, ese tipo de visión.
los ojos puestos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, en el reino, hacia arriba. Por eso es que puesto los ojos en Jesús, en la vida eterna, no en las cosas de abajo, no en las cosas terrenales. Pero usted y yo tenemos que estar creciendo como buenos discípulos en las cosas del Espíritu para poder ir por este pueblo, porque este pueblo está esperando a alguien como usted que les vaya a hablar de las cosas del agua de revelación, del agua del Espíritu, que pueda ser en él una fuente que salte para vida eterna, porque ahorita tienen agua estancada ellos tienen agua estancada, pero usted tiene agua que ya está siendo una fuente en usted. Usted ya tiene agua que está saltando para vida eterna. Entonces usted puede también compartir esto con aquellos escogidos que el Señor quiere sacar de esa perspectiva terrenal y que empiecen a tener la perspectiva que usted ya tiene, la perspectiva de eternidad. Porque yo espero en Dios de que ninguno de ustedes esté siendo movido a estar en la iglesia o estar buscando a Dios por cosas terrenales, por amontonamiento de bienes, por amontonamiento de riquezas. No, mis amigos, no, mis hermanos, eso no vale la pena. No vale la pena el desgastarse por esas cosas. Desgastarse en el sentido de que voy a servir a Dios para que me bendiga con dinero, voy a servir a Dios para que me bendiga con carros, voy a servir a Dios para que me bendiga y con cosas de valor y que me saque de esta pobreza y que yo pueda tener dinero para acumular, para tener mucho, para comprar muchas cosas. No. Usted tiene que tener una perspectiva hacia arriba, hacia el cielo, hacia la vida eterna. Porque Dios siempre le va a dar a usted en lo material lo justo. Lo justo. Siempre y cuando usted, en primer lugar, ponga la búsqueda del reino de Dios. No se preocupe. No se preocupe. Que Él le va a dar a usted lo justo. Y siempre va a tener lo necesario. Porque Dios es un Dios justo. Pero Él no quiere que usted tenga esa perspectiva terrenal y lo esté siguiendo por las cosas materiales que le puede dar, que a final de cuentas no le van a servir para la vida eterna. Lo que le va a servir para la vida eterna es el agua que Él da, el agua que nuestro Señor Jesucristo da y que se puede convertir en nosotros en una fuente que salte para vida eterna. Y con ello podamos nosotros ir por otros para que salgan de esa perspectiva terrenal. Y dice el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya había despertado en el espíritu la mujer. La mujer ya se había interesado por las cosas del espíritu. Se dio cuenta de que había una insatisfacción por todas las cosas literales, mundanas y terrenales que le estaban enseñando. Esa es la mujer samaritana, la iglesia que está estancada en las cosas de aquí, de la tierra. Mas una iglesia que no está estancada es aquella que no tiene su visión, ni tiene enseñanzas que la lleven a tener visión terrenal, diabólica, de sabiduría humana, sino que la iglesia que tiene el agua que se convierte, que da Jesucristo y que se convierte en Él, una fuente que salte para vida eterna, es una iglesia que está viva. No importa el número,
El número no es lo que da la imagen o lo que le da vida a una iglesia. Apréndalo. Muchos de ustedes ya lo saben. El número en una iglesia no es lo que le da la vida a una iglesia. Lo que le da vida a una iglesia es que tenga enseñanzas del Espíritu, que ponga a la iglesia con perspectiva de eternidad, de vida eterna. Así sea sean 5, sean 10 o sean 1000, pero que tengan perspectiva de vida eterna, que tengan perspectiva de buscar las cosas del Espíritu, no las cosas terrenales. Porque actualmente iglesias de mucho número de gente, los mismos pastores se jactan de ser pastores grandemente bendecidos por Dios porque tienen un gran número de gente. Pero la palabra es palabra. La palabra que predican es palabra terrenal. Es de agua estancada. No corre, no tiene vida, no fluye en la iglesia, ni salta para vida eterna. Por eso es importante que entendamos estas cosas. Que si la iglesia no es de un gran número, pero tiene esta agua que da Jesucristo y que salta en la iglesia para vida eterna, que es una fuente que salta para vida eterna, esa iglesia tiene vida. Esa iglesia tiene vida. Por eso es importante entender esto, para que no tengamos perspectiva de terrenales, de mundanos, sino que nosotros podamos ver claramente en el Espíritu. Por eso es que Jesús dijo en este mismo libro, pero en el capítulo 16, versículo 33, dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por medio de Jesús, como hemos visto en enseñanzas anteriores, podremos vencer al mundo. Podremos vencer las enseñanzas terrenales, mundanas, de sabiduría humana, por medio de Jesús, porque Él es quien da la palabra del Espíritu, el agua que hace que en una iglesia que la recibe sea una fuente que salte para vida eterna. Y yo oro a Dios para que lo que usted recibe sea esa agua, que sea en usted una fuente que salte para vida eterna, para usted, para toda su familia, para todos sus hijos y todo aquel a quien usted se lo enseñe. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos es puesta en nuestro espíritu y nos hablas claramente de que nunca dejemos de poner nuestros ojos en las cosas espirituales, las que vienen de ti y que nos van a llevar a vida eterna. Aun cuando en algún momento la hayamos tenido nuestra visión, nuestros ojos en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. Hoy te damos gracias porque nos enseñas de que a través de ti y del agua que nos das de beber, que es el agua del Espíritu, la revelación, la voz de Dios, nos haces tener perspectiva celestial. Y esa agua hace que en nosotros sea una fuente que salte para vida eterna. Ayúdanos a ir por aquellos escogidos que están en Samaria. Y danos esa sabiduría que viene de ti para despertar su espíritu, el interés por las cosas espirituales que son las que vienen de ti.
y no las terrenales que vienen de hombre, de Satanás y del mundo. Así te lo pido, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Que así nosotros sigamos teniendo esa agua que tiene movimiento y que tiene vida. Y además nos lleve a vida eterna. Gracias por esta enseñanza, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de mis amigos y de mis hermanos que te han escuchado en este día. En el nombre de Jesús, yo los bendigo como hombres y mujeres, niños y aún jóvenes, que tendrán esa agua viva en su espíritu. Y por esa agua viva irán caminando hacia la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Así los bendigo y sello esta palabra en el espíritu de ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Les envío un fuerte abrazo a todos. Que Dios me los bendiga abundantemente. Hasta luego. Adiós.